Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Gracias Dios por tu amor, por tu fortaleza y por tu paz. Bendito tu nombre. Gloria al Señor. Sean cada uno bienvenidos a nuestras pequeñas reflexiones de la oración del Padre Nuestro. Y hoy nos encontramos en el día 18 de nuestra guía de ayuno y oración. Y el verso 1 del capítulo 5 de los Salmos nos dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Gloria al Señor. Así sea siempre nuestra oración, que nos presentemos delante del Señor todos los días esperando en Él. Gloria al Señor. Hemos estado reflexionando acerca de la oración de nuestro Señor Jesús, el Padre nuestro, donde nos enseña cómo nosotros debemos dirigirnos al Padre y cómo nosotros debemos orar al Señor. Y estudiamos y reflexionamos acerca de la persona de Dios, lo que su nombre significa cuando nosotros decimos Padre nuestro, lo que su santidad, su reino y su voluntad debe ser en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y luego empezamos a reflexionar acerca de la provisión de Dios, donde después de nosotros exaltar que Dios es primero, presentamos nuestras peticiones y el Señor nos muestra su provisión, su perdón, su liberación, su protección, porque sabemos que Él está con nosotros. Hemos nosotros entonces contemplado el nombre precioso de nuestro Señor y ahora somos invitados a presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades básicas de perdón, de fortaleza, de protección al Señor cuando nosotros venimos y clamamos a Él. Y Él promete suplir nuestras necesidades materiales, así como Él ha prometido suplir el pan. Y esto incluye la comida, el agua, el techo, el transporte, el vestido, todo lo que es necesario para nuestro sustento y para nuestras familias. Pero también ese pan de cada día es la palabra del Señor con la cual debemos alimentarnos todos los días para estar robustos y saludables. Entonces así nosotros podemos ahora decirle al Señor: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en este versículo vamos a estar reflexionando el día de hoy. El perdón es uno de los temas más extensos a través de la Biblia y podemos encontrarlos en cada uno de los libros de la palabra del Señor. En la oración de nuestro Señor Jesús, el perdón, como nos menciona el Padre Nuestro, se encuentra en el corazón de esta oración, y esto viene a representar uno de los principios del reino, como es también su nombre, su santidad, su reino, su voluntad y el pan diario. El perdón significa literalmente remitir, entregar o despedir, ser absuelto de algo, lo que es la deuda. Los pecados representan entonces estas deudas morales y espirituales para con Dios. La deuda es entonces el pecado y el pecador viene a ser el deudor. Recuerde, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él remitió, borró, limpió todos nuestros pecados y Él canceló la deuda, quitando y anulando la barrera que nos impedía tener total y libre acceso al Padre, porque Él restableció la relación con Dios al reconciliarnos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria al nombre del Señor. Este precioso mensaje tiene, hermanos, un mensaje maravilloso de la esperanza de la vida eterna, porque sin el perdón de Dios estamos irremisiblemente condenados a muerte eterna o perdición eterna. Es por eso que Jesús, en quien tenemos redención por su sangre y por el perdón de los pecados según sus riquezas en su gloria, viene Él a darnos ese perdón y librarnos de la deuda. Gloria al nombre del Señor. Quiero que pensemos en esto por un momento. ¿Cuánto le ha perdonado el Señor? ¿Ha recibido usted el perdón total de Dios?
¿Cuántas veces le ha perdonado Dios? Meditaba en esto y reflexionaba, y verdaderamente la naturaleza pecaminosa en el ser humano debe ser confrontada diariamente con la santidad de Dios. Y la santidad de Dios nos enseña que Él es un Dios santo, y para estar o tener una comunión y una relación íntima con Él, debemos estar limpios, sin mancha, sin pecado, sin deuda. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué debemos practicar para nosotros estar así? Debemos practicar todos los días el perdón. Y recuerden que este es un principio del reino, el reino establecido por nuestro Señor Jesús. Entonces, el perdón debe de ser de corazón puro. Debe, hermanos, practicarse diariamente, como les mencioné, en nuestras vidas. Y esta preciosa acción nos da a nosotros y nos enseña que el perdón debe de ser total y no parcial. Ponga atención. ¿Por qué debe de ser el perdón total y no parcial? Jesús nos enseña que su perdón fue total. Cuando Él estaba siendo crucificado, estaba herido, estaba sangrando, había sido vituperado y, hermanos, estaba derramando su sangre en la cruz. Literalmente el Señor dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús verdaderamente perdonó en ese mismo instante en que Él estaba siendo ofendido, herido, crucificado y también injuriado y blasfemado. Lo que nos enseña esto es que entonces el creyente no debe dejar el perdón para más tarde, no debe dejar que pase el tiempo, porque esto es peligroso, porque la ofensa entonces viene a vivir en el corazón del ofendido, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque entonces la ofensa viene a tomar residencia en el corazón, y esta es una decisión de peligro. La persona está decidiendo vivir en esa condición con la falta de perdón y engañándose en su vida para muerte eterna. Mis amados, al meditar y reflexionar en nuestros corazones, encontramos que sentirnos a veces ofendidos es una inhabilidad, lo que eso significa un impedimento, una falta de habilidad para poder perdonar. Pero ofender, por lo contrario, es una habilidad, lo que quiere decir que fácilmente se puede llevar a cabo en el ser humano. Rápidamente el corazón del hombre se puede sentir herido, lastimado, ofendido, ultrajado, y no puede o no quiere pasar por alto la ofensa. Pero verdaderamente el Señor nos enseña en la oración del Padre Nuestro que debemos practicar una vida de perdón todos los días para mantener nuestra relación con Dios y con los demás, para estar limpios y puros delante de un Dios que es santo y que merece, aleluya, respeto y reverencia por su santidad, y también agradecimiento porque hemos recibido su perdón total y no parcial. Recordemos que nuestras vidas han recibido ese perdón total a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, y el ser humano entonces debe de controlar sus emociones, pensamientos y acciones todos los días, y no las acciones, las emociones y los pensamientos controlarles a ellos, lo que es realmente un problema serio en el tiempo en que nos encontramos. Cuánto el creyente profesa amar a Dios, servir a Dios, pedir perdón a Dios, y Dios perdona sus pecados y sus faltas, pero ellos no pueden perdonar a otros. Esta es una triste realidad. ¿Sabe, mis amados? Las personas pueden cargar con las ofensas, las faltas de perdón en sus vidas, en sus corazones por años. Y yo le pregunto en este día, ¿necesita usted perdonar hoy? No espere más, amado.
El perdón trae sanidad al ofendido, liberta el corazón lastimado y agredido y restablece la relación con Dios y con el ofensor, en este caso, con el deudor. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras deudas totalmente, como mis amados, totalmente y no parcialmente. Y a la vez nos enseña la oración del Padre Nuestro que para que su reino se cumpla en nuestras vidas, debemos perdonar a nuestros deudores y dar por gracia lo que por gracia recibimos. Esta expresión de perdonar a aquellos también que nos ofenden, o como la palabra nos menciona literalmente en esta versión, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otras versiones dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a aquellos que han pecado contra nosotros. Y eso es un poco más profundo en esa traducción. Pero el significado, hermanos, es que debemos perdonar como el Señor perdonó a nuestras vidas totalmente. Solo el Señor puede perdonarnos de esa manera y darnos total y absoluto perdón si hemos verdaderamente venido a Él y reconocido que solo Él puede darnos este perdón. También, mis amados, debemos recordar que el perdón debe de ser para todos y no selectivo. Jesús perdonó a toda la humanidad y en toda la humanidad están incluidos los que le entregaron, los que lo golpearon, los que lo vituperaron, los que lo sacrificaron, todos. Si la persona es selectiva al perdonar, esta decisión le da lugar al maligno, a Satanás, para plantar semillas de odio, de rencor y de falta de amor y de perdón en el corazón de esta persona. Y la falta de perdón hace en la gente pensar irracionalmente. ¿Ha usted estado en algún momento irracionalmente cuando realmente se ha sentido turbado o atribulado porque la inhabilidad de poder perdonar le ha turbado? Verdaderamente necesitamos meditar y recapacitar acerca de los principios del reino del Señor en la oración del Padre Nuestro. Entonces, usted me está diciendo, hermana, que lo que debo de hacer es perdonar al que no me ama, al que me desea mal, al que me odia, al que me vitupera, al que me entrega delante de mis acusadores. La palabra nos dice, mis amados, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y Cristo Jesús enseña en esa preciosa enseñanza acerca de amar hacia nuestros enemigos y acerca del perdón en el capítulo 18 de Mateo. Cuando usted tenga chance a través de sus estudios devocionales, le exhorto a que lo lea. Él nos enseña que su palabra debe de ser llevada a cabo en nuestros corazones y que debemos perdonar a nuestros hermanos. Dice la palabra 70 veces 7. Lo que esto está haciendo una relación a 490 veces. Verdaderamente no quiere decir que vamos a perdonar a nuestro hermano 490 veces. Lo que esto está refiriendo el Señor es que debemos perdonar siempre. Esto es lo que quiere decir 70 veces 7. ¿Y qué debemos hacer entonces? Debemos reconciliarnos con nuestro hermano, en este caso nuestro deudor, antes de dar la ofrenda a Dios, nos enseña la palabra. Y aún más va adelante en el Sermón del Monte. Él nos pide que debemos amar y perdonar a nuestros enemigos. Dicho de otras palabras, a todos. Entonces, el perdón no puede ser selectivo. El perdón debe de ser para todos. Recuerde, el rey David se arrepintió de su pecado y lo confesó a Dios y fue perdonado. ¿Fue perdonado porque él era rey? No, mis amados, fue perdonado porque él se arrepintió de todo su corazón y confesó su pecado a Dios y el Señor le perdonó. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué entonces el ser humano debe hacer acepción para
perdonar y ser selectivo al perdonar. Dios nos perdona y no se acuerda más del pecado. La palabra nos enseña que lo sepulta en lo más profundo de la mar. Gloria al Señor. ¿Cuánto podemos decir gloria al Señor por lo que Dios hace? ¿Qué deberíamos entonces hacer nosotros? Jesús declara su autoridad y su poder para perdonar pecados. Por eso nos enseña y nos dice que el Hijo del Hombre tiene toda potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos imitar al Señor, debemos practicar el perdonarnos los unos a los otros y confesar nuestras ofensas los unos a los otros, imitando a Dios todo el tiempo, perdonando totalmente, aleluya, y a todos, no simplemente parcialmente y selectivamente, sino totalmente, porque hemos recibido un perdón total de Dios. Aleluya. Dios no fue selectivo al perdonarnos. Dios perdonó a toda la humanidad. Entonces recordemos que el perdón nos hace libre de la esclavitud, nos hace libre de la ofensa, nos hace libre del que nos ofendió, nos hace libre de la herida, nos hace libre de todo aquello que nos lastima y que nos hiere. ¿Por qué? Porque el perdón nos da sanidad moral y espiritual. Alabado sea su nombre. Entonces recordemos que cuando pedimos perdón al Señor, debemos venir a Él con corazones arrepentidos y confesar nuestros pecados. Lo que esto quiere decir que debemos decidir nosotros venir a Él y hacer un retorno, un cambio de parecer, un cambio de mente. Lo que esto quiere decir es nosotros totalmente repudiar el pecado y decidir regresar a Dios, porque si nosotros hemos ofendido o nos han ofendido, entonces debemos de reconocer que la palabra nos enseña que debemos nosotros perdonar a nuestro hermano. Aún la palabra nos enseña que si tenemos nuestra ofrenda para con Dios y ahí nos acordamos que nuestro hermano está molesto con nosotros, nunca nosotros estemos molestos con él, pero sabemos o ella o sabemos que mi hermano o mi hermana está molesta conmigo, mi prójimo, mi amigo, mi enemigo, dice que ahí dejemos nuestra ofrenda, lo que nosotros ofrendamos al Señor, damos de corazón al Señor y podamos nosotros entonces arreglarnos con nuestro hermano. ¿Por qué? Porque esto es un principio que el Señor demanda en el reino. En su reino. Y recuerde que el reino de Cristo no es un reino terrenal. Es por eso que dice la palabra, el Hijo del Hombre tiene toda potestad en la tierra, porque nos enseña que Él tiene toda autoridad para perdonar pecados, y no solo en la tierra, sino también en el cielo, porque todo lo que atares en la tierra será desatado, también dice en los cielos, y todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra, porque esa es la autoridad del reino, y el Señor nos ha dado autoridad del reino, la autoridad sobre los demonios, la autoridad, aleluya, sobre el rechazo, sobre el materialismo, la autoridad sobre el desorden. El Señor nos ha dado autoridad del reino para que la practiquemos mientras vivimos con Él por una eternidad en el reino del Señor. Mientras meditamos en nuestros corazones, debemos de darle gracias al Señor, primeramente por habernos perdonado totalmente en la cruz del Calvario, porque ahí lo dio todo. Y también debemos pedir a Dios que nos ayude a perdonar a otros y ser ejemplo, así como Él nos perdonó a nosotros. La palabra dice en el verso 14 del libro de Mateo capítulo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros. Y vuestro Padre Celestial lo hará. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y estos versos vienen a mi mente con esta ilustración que siempre menciono. Cuando nosotros pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona. Pero se nos hace difícil perdonar a nuestro hijo, a nuestro compañero en el trabajo, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro vecino. Pero hemos recibido el perdón del Señor y debemos de dar por gracia lo que por gracia recibimos para nosotros, aleluya, estar activos, aleluya, en el reino del Señor. Y ese es venga
a mí, aleluya, tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, aleluya, así en el cielo como en la tierra, y danos el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos, Padre, la oportunidad de poder venir a ti, Señor. Gracias por perdonarnos, Señor, totalmente y no parcialmente. Gracias por perdonarnos a todos, Señor, porque perdonaste a la humanidad y no fuiste selectivo, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a que podamos nosotros practicar también una vida de perdón y estemos limpios delante de tu presencia todos los días. Que guardemos nuestra santidad en ti, Señor, nuestra salvación en ti, Señor, para que podamos ser hallados rapturables, Señor. Ayúdanos a perdonarnos y a tolerarnos y amarnos los unos a los otros. Y así como tú nos perdonaste, nosotros también practiquemos el perdón. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque podemos confiar y esperar en ti y saber que en ti hay perdón total y absoluto, porque venciste en la cruz del Calvario y perdonaste a toda la humanidad. Ayúdanos a ser imitadores de Cristo en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre. Ayuda a todo aquel que esté escuchando a ser receptivo a tu palabra y a poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas, Señor, en tu preciosa palabra. Te bendigo, Señor, y te alabo, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, amados, por haberse conectado a la pequeña reflexión del día de hoy. Practiquemos el perdón y recuerde, si usted necesita perdonar a alguien, no espere. Hágalo hoy. Si usted necesita enseñar, aleluya, a otros a que pueda ayudarle, a que pueda perdonar, no espere. Aleluya. A veces es tan fácil sentirse ofendido, pero es tan difícil realmente pedir perdón. Que el Señor les bendiga. Recuerden que nos vamos a encontrar en nuestra siguiente reflexión en el día 25 y esperamos que cada uno de nosotros continuemos en ayuno y oración. Que el Señor les bendiga nuevamente y podamos practicar, aleluya, lo que el Señor nos enseña en su preciosa palabra. Tengan un buen día. Amén.